nosotros. Vamos a tratar de ubicar el proceso, ver la extensión que tiene, qué daña, tratar de arrimar el diagnóstico. A veces se puede ser certero y otras veces no. Colaborar a la planificación terapéutica en el caso de implantes cocleares. Y por supuesto controlar la evolución de- de un paciente como por ejemplo un colesteatoma. ¿Qué método uso y en qué casos? En general, la tomografía es el estudio de elección para el colesteatoma, para la otomastoiditis, para las fracturas, ¿m? Y la resonancia magnética más para el neurinoma del acústico, ¿m? Y para la recidiva de colesteatoma, usando técnicas de difusión no ecoplanar, que no todos los resonadores la tienen. En el caso nuestro, de hace unos pocos años, felizmente, la tenemos. Es un tipo de difusión que utiliza el plano coronal y que evita los artefactos que dan cuando las estructuras tienen densidades muy distintas y están muy próximas y que evitan poder evaluar una estructura pequeña. Cuando estamos hablando de colesteatoma, en general tiene que tener más de 4 milímetros para que uno lo pueda ver con cierto grado de sensibilidad con resonancia. ¿Me están escuchando bien? Sí, Doc, se escucha bien. Bien. No sé el resto, pero por lo menos yo escucho bien. El análisis de cómo vamos a nosotros informar o cómo vamos a afrontar el oído va como lo dice la flecha roja en el esquema de arriba, de afuera hacia adentro. Entonces yo veo en la ataque el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, hasta la membrana timpánica. ¿M? Y ven la flecha mía ahí Sí. del mouse. Bueno, Sí, sí se ve, Doc. bueno, entonces desde el conducto auricular, conducto auditivo externo y hasta la membrana timpánica es oído externo. Desde la membrana timpánica hasta la ventana oval es oído medio. Y el oído medio es una cavidad aireada tubular diferenciada, que en su parte posterior va a tener las celdas mastoideas, en la parte media la caja timpánica con la cadena osicular y adelante la trompa de Eustaquio que comunica con la faringe. Todo este tubo es el oído medio. Y de la ventana oval para adentro es todo oído interno. Entonces acá van a tener el vestíbulo, los semicirculares, la cóclea, conducto auditivo interno. ¿Estamos? Estos 3 puntos es muy importante que nosotros lo tengamos sistematizado para informar, para que siempre empecemos la visualización del caso desde afuera hacia adentro. Primero con oído externo, después el medio, después el interno. De hecho, el protocolo también está descrito de esa manera. Muy bien. La cóclea, como se muestra en este gráfico, tiene esta forma de caracol, tiene 2 vueltas y media, da, y adentro tiene a su vez una septación. Una es la rampa coclear, que es una rampa ósea, que a veces nosotros la vemos porque la vemos como una línea blanca dentro de la primera rampa coclear. Y tiene un eje alrededor del cual se arma el caracol que se llama modiolo. Esto es importante entender que dentro de esta rampa que da 2 vueltas y media hay a su vez una subdivisión de rampa coclear y rampa vestibular, que está completada la aceptación por estructuras laminares de tipo fascias, si uno quiere ser gráfico, y dentro de las cuales asienta el órgano de Corti. Acá tiene un corte de sección de una rampa coclear, perdón, de la rampa de la cóclea, que a su vez tiene una función de rampa vestibular y rampa timpánica, porque uno interviene en el equilibrio y otro en la audición, y que acá tiene el órgano de Corti con una membrana encima que se llama membrana tectorial, que es la que vibra con el movimiento líquido que hay dentro de estas rampas. Acá está el órgano de Corti, que ya les voy a explicar cómo funciona, porque acá pasa una cosa mágica en el oído y es que las vibraciones aéreas que se transmiten a la membrana timpánica como un parche de un tambor o de un bombo, se transmiten a través de la cadena osicular y este estribo que termina en una platina bombea dentro de la ventana oval y producen este líquido que rellena estas rampas, que es la endo y la ectolinfa, produce vibraciones como una onda que pasa de ser aérea y mecánica a hidrostática, si se quiere, y cuando mueve la membrana tectorial, como se mueve acá abajo, esa membrana tectorial está adherida a los pili
o sea, a las vellosidades de las células del órgano de Corti, les deforma la membrana y produce entrada de iones sodio que cambian la polaridad de la membrana. Entonces acá pasamos de un estímulo aeromecánico a un estímulo eléctrico, a generar una diferencia potencial. De cada una de estas células salen fibras nerviosas y va el impulso auditivo. Esas, estas rampas van distribuyendo estas células de acuerdo a las frecuencias graves a frecuencias agudas del sonido que se percibe. Y todas estas fibritas nerviosas que se juntan van a formar el nervio coclear. O sea, acá tenemos un gráfico donde está el caracol con un corte de sección, las rampas, las fibras nerviosas juntándose y formando el octavo par que sale por el conducto auditivo interno. Para complicarla, el conducto auditivo interno no lleva solamente el octavo, sino que también lleva el nervio facial, que hace un recorrido el peñasco, un recorrido intrapetroso, que después vamos a hablar, tiene su parte laberíntica y su parte timpánica y su rodilla, y después tiene una parte mastoidea, el conducto del facial, o acueducto de Falopio, que se llama también. Y también pasan los nervios vestibulares en el conducto auditivo interno que van a ir a las estructuras del vestíbulo. El vestíbulo tiene una cavidad principal y tres semicirculares que están en el plano X, Y y Z del espacio. Tenemos un semicircular superior, un horizontal y un posterior. El semicircular superior comparte una de estos se llaman cruras, de cada uno de los semicirculares, y tienen una ámpula, que es una dilatación en la parte basal, digamos, de los semicirculares. El semicircular superior y el posterior comparten una crura. Bien, todos estos detalles anatómicos parecen muchos y fisiológicos, se los explico y después ya van a ver que es un poco más sencillo, pero bueno, tienen que saberlo esto para tener el fundamento, ¿no? Nosotros lo que vemos con la TAC es lo óseo. Todo lo que hay adentro, que lo vemos más oscuro, es el líquido y la estructura membranosa. ¿Por qué digo esto? Porque además de la estructura ósea, adentro de la estructura ósea va todo como una réplica en el espejo membranosa que nosotros no la vemos. Y es importante que la conozcan porque está todo conectado y sale a través de un acueducto que se llama acueducto vestibular a una suerte de botón que está acá en contacto con el espacio subaracnoideo y que sirve para equilibrar la presión de la ecto y de la endolinfa. Estos son otros gráficos que muestran más o menos lo mismo y un recordatorio de lo que nosotros vamos a ver en la TAC, la cóclea, el vestíbulo y los semicirculares superior, posterior y horizontal. Y acá una microfotografía electrónica para que vean que lo que les digo es cierto de las células y los pili y la membrana tectoria del órgano de Corti. Muy bien. Vamos a pasar a las imágenes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Bueno, esta es la cóclea con sus 2,5 vueltas que remedia el caracol. Y si yo lo vengo cortando en fetas con los cortes axiales, vamos a distintos niveles. Como la cóclea está orientada, el eje del modiolo está orientado en este sentido, o sea, de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera, el caracol gira alrededor del modiolo, entonces yo en distintos cortes voy a ir agarrando las distintas rampas. En un primer corte voy a agarrar la primera rampa, que sería, si tomamos este caracol de ejemplo, sería esta, ponerle la primera rampa, y después la segunda y el ápice, la segunda rampa y el ápice la vamos a ver con estos aspectos. Primera rampa en un corte y un poco más arriba la segunda y el ápice. Y eso que ven ahí es parte del modiolo y la rampa eh, coclear ósea que les decía que compartimentaliza este, a las rampas cocleares. ¿Se entiende? Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, Doc, sí se entiende. Bien. Entonces esa es la primera rampa, esa es la segunda y el ápice. Y dentro de la misma va el modiolo y va ahí las estructuras nerviosas que van a ir a formar el octavo par. Bueno, vamos a la patología, empezando de afuera para adentro. Hay niños que tienen, en lugar de una oreja normal, como esta del lado izquierdo, un muñón deforme, ¿sí? Entonces, eso ya marca a veces un signo de que puede haber
alteraciones en el oído externo y medio, porque el origen embriológico del oído externo y medio no es el mismo que el del oído interno. ¿Mm? Entonces, cuando yo tengo un muñón auricular, es probablemente que el paciente tenga una ausencia de conducto auditivo externo. En este caso, en coronal, se ve que este paciente tiene un conducto auditivo externo normal, ya ven el pabellón, en la parte aérea del conducto auditivo, esa laminita que se ve ahí es la membrana timpánica, esto es el oído medio, ¿m? Y acá tenemos parte de cóclea vestíbulo y el conducto auditivo interno. Y en el axial, perdón, y en este coronal vamos a ver que acá no hay conducto auditivo externo aireado, sino que hay una placa ósea atrética. Esto es una atresia del CAE. Y la cadena osicular es distinta a esta y está pegada en parte al muro externo de la caja timpánica. Esto se llama fusión parcial y cadena distrófica con una placa atrética en el marco de una atresia de conducto auditivo externo, que es la malformación congénita más frecuente del oído. ¿Mm? Acá en otros cortes podemos ver las diferencias de las cadenas osiculares, la distrofia más pequeña, la de este lado. ¿Mm? Y también existe la estrechez del conducto auditivo externo o la hipoplasia, si se quiere, que a veces puede ser congénita, como en este lado, donde es más chiquito que el del otro lado, el tubo. En su parte, el conducto auditivo externo tiene una parte cartilaginosa y una parte ósea, ¿sí? Y acá hay una hipoplasia o una estrechez del conducto auditivo externo, y aquí está disminuido, pero no por una cuestión congénita, sino por una cuestión patológica de una displasia fibrosa, ¿sí? La displasia fibrosa es una lesión ósea benigna, expansiva, con un aspecto en vidrio esmerilado en su matriz ósea, y es benigna, pero produce estrechez de los conductos adyacentes. Y así como te puede estrechar el conducto auditivo externo, también te puede estrechar el interno, el agujero óptico, depende de la zona donde esté ubicada. Bien, a veces pasa que los niños que tienen una amígdala faríngea hipertrófica, como la adenoides, van a alterar la funcionalidad del oído medio. ¿Se acuerdan que les dije que el oído medio era una estructura diferenciada, tubular, mastoide, caja timpánica y trompa? Todo eso está comunicado con la faringe a través de un agujerito que sale acá en la pared posterior de la faringe, que se llama, en una zona del torus tubario, que se llama. Y si yo tengo una faringitis o si tengo una adenoiditis, se va a tapar esa trompa y no va a equilibrar la presión. Entonces se reabsorbe el aire del oído medio y empieza a juntar secreción. Eso es lo que se llama una disfunción tubulotimpánica. Entonces es frecuente ver en los niños que tengan todos los oídos ocupados con material cuando se sacaron las partes blandas o líquido. Acá está ocupada toda la caja timpánica y las celdas mastoideas porque tiene una disfunción tubulotimpánica, porque tiene una adenoiditis. Bien. No sé, ¿hay residentes de primer año escuchando? Sí, doc. Sí. Bueno, entonces me voy a parar un poquito en la cuestión anatómica un segundo más, porque si no, estamos complicados. Les voy a explicar en el oído medio, la caja timpánica, para que lo sepan, es como un tambor de 6 caras. ¿Eh? Tiene una cara superior, una cara inferior, una externa y una interna. En la cara externa de la caja timpánica está esta uñita que se ve en este corte coronal ósea que se llama uncus, ¿sí? O escudo del techo del tímpano. Después está la membrana timpánica. En la interna está el reborde óseo que tapa el semicircular horizontal, la ventana oval, esta panza de embarazada que se llama promontorio, que es donde está la primera rampa coclear por debajo, y después más atrás está la ventana redonda. Esas son las caras externa e interna de la caja timpánica. Después está la cara superior, que sería el techo del tímpano, que es muy delicado, muy finito como un papel, que tiene un septo óseo que se llama septo de Corner y que separa la caja timpánica de la fosa cerebral media. Si eso se rompe, puede haber paso de gérmenes y generarte una meningitis, por ejemplo, ¿sí?
Y después tenés el piso, que no tiene demasiadas estructuras que mencionar, y la pared anterior y posterior de la caja timpánica del tambor de 6 caras. En la anterior sale la trompa de Eustaquio, como punto importante. Y en la parte posterior se mete una rama del facial que cuelga, que se llama la cuerda del tímpano. Eso es para que tengamos en cuenta como estructuras anatómicas. Y acá en el coronal vamos a repasar un poco: vestíbulo, semicircular horizontal, superior, la rampa coclear que empieza y el conducto auditivo interno. ¿Mm? Em, con respecto al oído medio, la parte posterior del oído medio, si ustedes se lo ven en axial, van a ver la cavidad principal de la mastoide, que es el antro, y todas las celdas mastoideas más pequeñas. Esto que hace este bulto acá es el seno sigmoideo, que no es nada más y nada menos que una curvatura que da la vena yugular cuando sube, y ya después vamos a ver algunos ejemplos de fosa yugular amplia. Bueno, más o menos estábamos con algunas cuestiones anatómicas. Entonces, oído externo, medio e interno, ya hemos visto la cóclea, vestíbulos semicirculares, y habíamos empezado a ver una patología del oído externo, y ya empezamos con la patología del oído medio, porque veíamos la disfunción tubulotimpánica bilateral, y en este caso puede estar tapada una sola trompa y darte una disfunción tubulotimpánica que te produce disminución de la presión del oído medio, retracción de la membrana timpánica, que es lo que nos pasa cuando subimos las altas cumbres, y dejamos de escuchar porque se nos hunde la membrana timpánica porque hay una baja presión. Bueno, cuando se tapa la trompa de Eustaquio pasa lo mismo. O sea, cuando uno sube la altura hay una diferencia de presión en la externa con la interna, y generan también ese fenómeno. Esta es la fosa yugular de la cual les hablaba, está muy cerca de la caja timpánica. La caja timpánica, además de tener un tambor de 6 caras, tiene una parte superior que se llama epitímpano, una media que se llama mesotímpano y una parte inferior que se llama hipotímpano. ¿Mm? Esta es la parte más inferior del hipotímpano. Bueno, cuando tenemos ocupada la cavidad del oído medio con material con densidad cercana a las partes blandas, como aquí, en los dos lados, estamos frente a una automastoiditis. Cuando uno tiene esto, tiene que pensar que puede ser una automastoiditis lo más frecuente. Hay otras cosas como la histocitosis o el Wegener que también nos pueden dar compromiso bilateral de parte blanda en ambos oídos. Y es importante que se fijen que la cadena osicular, en este caso el martillo, el yunque y el estribo, no estén desplazados ni erosionados, ¿sí? Porque ya estamos hablando de otro proceso. Bien. En la próxima vamos a ver otros ejemplos de otomastoiditis crónica, donde hay retracción de membranas timpánicas, donde hay engrosamiento de partes blandas rodeando a la cadena osicular en ambos lados. Acá hay otros engrosamientos mucosos focales. Hay que buscarlos porque no siempre están ocupando toda la cavidad. Sí, les quiero decir que cuando hay poco desarrollo de las células mastoideas, como en este caso que uno no ve muchas células mastoideas aireadas, y un hueso mastoideo duro, blanco, ebúrneo, es más probable que el paciente haga otomastoiditis crónicas, como es este caso. Acá un corte coronal donde también es el mismo paciente. No me voy a tener mucho en esto porque no tiene importancia, pero lo único que les quiero decir es que en este corte coronal hay engrosamiento de partes blandas rodeando la cadena osicular. Acá se ve bien en este corte el epitímpano, el mesotímpano y el hipotímpano. Y en el mesotímpano está la cadena osicular, que, como a la gente de primer año les cuento, tiene 3 elementos: el martillo, el yunque y el estribo, que se articulan entre sí. Aquí, perdón, tenemos una ocupación total de caja timpánica por una otomastoiditis en un paciente ya más grande que el que vimos al principio. Y para la gente de primer año, cuando uno va cortando el oído en axial, esa cadena osicular la va cortando en distintos planos, entonces tiene imágenes que son muy clásicas de buscar. Una es esta, que siempre les digo yo: esa es la bocha del helado y el cono del helado. La bocha del helado es la cabeza del martillo, el cono es el cuerpo del yunque. Más abajo, estos 3 puntitos: mango de martillo, apófisis larga de yunque, cabeza del estribo. Y con mucha agudeza visual ahí se ve una de las cruras del estribo. Ese palito finito que se ve ahí, muy finito. Después otro más atrás. Pero bueno, acá cuando está todo ocupado con esa parte blanda es más difícil de verlo. Del otro lado también tenemos parte de la bocha del helado y del cono,
y los 3 puntitos que le digo que hay que buscar siempre, representando una cadena osicular normal. ¿Por qué es importante verlos a estos cortes? Porque puede pasar que un paciente tuvo una otomastoiditis, se le limpió la otomastoiditis, se le curó con antibióticos, se reabsorbió el líquido y queda una erosión ósea. ¿Por qué? Porque a veces en el marco de la inflamación de una otomastoiditis hay muchas enzimas de los glóbulos blancos que infiltran ese proceso inflamatorio y se degradan y largan elastasas colagenasas que van a erosionar los osículos también. Entonces, cuidado, porque puede haber erosión ósea y puede ser otomastoiditis. No necesariamente erosión ósea es siempre colesteatoma. ¿Está claro? Entonces yo tengo que buscar esos cortes. Y fíjense cómo en este lado tengo los 3 elementos y acá tengo uno solo, porque está erosionada la apófisis larga del yunque. Nunca la veo a la apófisis larga del yunque en este lado. Acá está solo el mango, el martillo y el estribo, acá se ven bien las dos cruras, y acá me falta el otro pedazo que es el yunque. O sea que acá hay una erosión de la apófisis larga del yunque en un oído seco. Hay artículos publicados de esto que se llaman acid dry erosion, erosión seca, cuando la otomastoiditis se ha curado. Acá hay una erosión de techo del tímpano en un paciente con otomastoiditis, se ve el hueco ahí, ocupada la cavidad de las mastoides, rota las celdas y roto el techo del tímpano, pacientes de riesgo para hacer meningitis, complicación de la otomastoiditis. Otra complicación que puede tener la otomastoiditis, ¿qué hace un otorrinolaringólogo cuando hay una otomastoiditis? Rompe con el drill, o sea, con un taladro, el muro de la mastoide para que salga el proceso infeccioso inflamatorio hacia afuera y pueda drenar. Bueno, si uno llega tarde o el paciente tiene mucho descuido, o en este caso que son niños en situación de mucha vulnerabilidad, mucho abandono, este caso tiene una otomastoiditis crónica que por sí sola erosionó y rompió el muro externo de la mastoides y sale hacia la piel por detrás de la oreja. Entonces el paciente viene con toda la orejita más salida y con una prominencia de un bubón por detrás, que es un absceso, ¿eh? Que se abre una otomastoiditis por sí sola hacia el tejido celular subcutáneo y hacia la piel. Esto se llama absceso de Bezold. ¿Estamos? Otra complicación de la otomastoiditis y que puede generar y debutar el paciente con un cuadro de hipertensión endocraniana o cefaleas es la trombosis del seno venoso. Yo les decía recién que esta indentación, este bulto, era el seno sigmoideos, que era nada más que el recorrido que hace. Cuando entra a la yugular, hace como una S, hace el seno sigmoideo, después se viene para acá atrás, se junta con la del otro lado y hacen la tórcula venosa. ¿Mm? Esto sería entonces que viene la yugular, el seno sigmoides, el seno transverso y la confluencia de las venas. Esto se ve claramente con contraste. Aquí hay un corte coronal donde se ve el seno sigmoides como sube. Esta es la tienda del cerebelo. Esto es normal. Está dado vuelta el coronal con respecto a la axial. Y en cambio este paciente en el corte axial tiene la otomastoiditis, tiene el hueso como rarefacto, disminuido en su densidad porque tiene una osteitis acompañando esta otomastoiditis, y el proceso inflamatorio infiltró la vena y produjo un trombo. Entonces en este lado el contraste pintó y aquí no pintó porque está el trombo. Esto es una trombosis del seno sigmoideos secundario otomastoiditis. Otra indicación del contraste, como les decía al principio, aparte del glomus, es la sospecha de trombosis del seno sigmoideo. A veces, como una variante de lo normal, la punta, porque acuérdense que el peñasco es como una pirámide, si se acuerdan de anatomía, la pirámide de 4 caras que uno se tenía que imaginar y después difícilmente lo podía ver en la realidad, pero bueno, es el peñasco, la pirámide, el ápex de esa pirámide, a veces está neumatizado, no es este el caso de este lado, ¿no? Pero a veces se neumatiza como está neumatizado en las celdas mastoideas, el antromastoideo, tiene aire a veces, es más, hoy vi uno, por ejemplo. Es una variante de lo normal, pero puede ocurrir que en ese ápex neumatizado también se haga una mastoiditis, como tiene este paciente una mastoiditis acá. Cuando la mastoiditis compromete el ápex, se llama petrocitis. Entonces acá tenemos una erosión de la cortical y partes blandas en el ápex del peñasco. Estamos frente a una petrocitis. Esta petrocitis puede complicar y darnos trombosis venosas, meningitis o darnos el síndrome de Gradenigo, ¿m? Que tenía que ver con compromiso de la visión, además
compromiso infeccioso inflamatorio del ápex. Entonces ahí tenemos que hacer algunos diagnósticos diferenciales cuando tenemos estas lesiones en el ápex del peñasco, ¿sí? Que es el granuloma de colesterol. Entonces estamos en la parte inflamatoria, estamos en otomastoiditis, vimos complicaciones de Besol, como la trombosis del seno, como la erosión del techo del tímpano que nos pueden dar meningitis. Y cuando tenemos comprometido el ápex y una petrocitis, cuando tenemos comprometido el ápex, tenemos básicamente tres lesiones que diferenciar. Ustedes van a ver dos ahora, porque el otro no tengo ahora ejemplo. La petrocitis que acaban de ver y esta lesión que es el granuloma de colesterol. ¿Qué es el granuloma de colesterol? Es una reacción inflamatoria crónica que tiene una carga grasa, por ser crónica, así como es la pielonefritis granulomatosa, bueno, el granuloma de colesterol también tiene grasa y tiene mucha vascularidad. Entonces, el método para discernir granuloma de colesterol o el acúmulo de secreción en un ápex neumatizado que se ha juntado secreción, que es el mucocele, y el muy raro colesteatoma del ápex, que después les voy a explicar por qué es raro, porque cuando hay colesteatoma del ápex es congénito, no es adquirido, es menos del 2% de los colesteatomas. El método es la resonancia magnética con contraste, y hay que hacer el T1, el T2 y el contraste. Entonces, ¿cuál es la característica de este granuloma de colesterol que tiene grasa? Muy sencilla, brilla en el T1 como brilla la grasa del celular subcutáneo, brilla en el T2 como brilla la grasa en el T2, porque la grasa brilla menos que en T1, pero brilla en T2, y realza con contraste paramagnético. Perdón, es al revés, este es un T1 sin contraste y este es un T1 con contraste. Brillan las tres secuencias, T1, T2 y T1 con contraste, porque tiene mucha vascularidad. Eso nos dice que esto es un granuloma de colesterol. Es una patología que a veces se ve, que puede generar erosión y complicación y a veces merece cirugía. Ese es un dibujito de mi hijo cuando era chico. Bueno, acá tengo otro ejemplo, un ejemplo. ¿Se acuerdan que les dije que también podía haber compromiso de la mastoides por otras patologías no necesariamente inflamatorias ni tumorales? Bueno, la histiocytosis. Este es un caso de histiocytosis con ocupación del oído en meso y epitímpano, y la mastoides también es erosiva y hay que tenerla en cuenta como un diagnóstico diferencial a la histiocytosis. Bien, los pacientes que son diabéticos o están sometidos a corticoterapia pueden hacer compromiso de otitis, porque la otitis no solamente es del oído medio, sino también es externa, como la otitis. ¿Vieron? Lo que pasa es que la otitis externa en pacientes con corticoides o con diabetes, que son inmunosuprimidos, pueden ser muy agresivas y pueden dar erosión ósea. Entonces les quería mostrar este caso de pacientes que tienen erosión del techo del CAE y de las celdas mastoides por una otitis externa por corticoterapia. Estamos dentro de la patología inflamatoria. Bueno, vamos a ir entrando en algunas cuestiones del colesteatoma. ¿Estamos bien? Doc, Sí, Doc, Sí, estamos. ¿Están todos vivos? ¿No se durmió nadie todavía? Doc, no. yo no sé si, yo le pregunto a los chicos también, no sé si solo me pasa a mí, pero a medida que usted va señalando las cosas, se empiezan a ver muchos cursores y por ahí no se ve bien qué está señalando. No sé si solo me pasa a mí o a todos. A mí también me No, pasa. no, eso pasa siempre, es porque como hay un retardo, Un delay. claro, un delay, la única solución es que lo deje un segundito quieto, pero a todos nos pasa. Muy bien, controlaré mi ansiedad dentro de mí. Ahí, por ejemplo, ¿lo ven? Sí, ahí se ve bien. ¡Oh! A mí Sí. me desapareció. Bueno, vamos de nuevo. Ahí. Bueno, el colesteatoma. ¿Qué es el colesteatoma? El colesteatoma es un tumor benigno. Son células epiteliales que se acumulan. ¿Y por qué se acumulan? Porque la membrana timpánica, si ustedes se acuerdan, es un parche, pero tiene un triángulo arriba que es flácido, es decir, que es como si fuera un parche flojo ahí. Entonces, si yo tengo baja presión en el oído medio, porque no funciona bien la trompa, pacientes que hacen otitis a repetición, digamos, ese pedazo del parche se hunde para adentro, hace un bolsillo de retracción que se llama. Y las células epiteliales que están en el conducto auditivo externo, pero no en el oído medio, porque el oído medio está tapado de mucosa, ¿no? De piel, esas células de la piel del CAE, del conducto auditivo externo, se empiezan a meter en ese bolsillo de retracción y hacen esa perla que se ve ahí,
A ver, ahí, que esto es una otoscopía. Así ve el otorrinolaringólogo el colesteatoma. Brillante. Por lo cual, el colesteatoma es un diagnóstico otoscópico, no tomográfico. Perdón, ¿se entiende? Nosotros con la TAC lo que vemos es cuánto se extendió, dónde se ubica y qué rompió. Porque el colesteatoma es histológicamente benigno y localmente destructivo y agresivo. Erosiona. ¿Sí? ¿Y a dónde se suele herniar ese bolsillo de retracción? Hacia el epitímpano, en una zona que queda esto es epitímpano, esto es mesotímpano, y esto abajo del hipotímpano. Acá el epitímpano tiene una zona que toda la cúpula del epitímpano es como un ático de un edificio. Esos áticos donde en general se guardan las cosas en los edificios viejos, se llama ático. Y el muro externo del ático, que es genera un espacio aéreo entre ese muro externo, se genera entre el muro externo del ático y la cadena osicular que se llama espacio de Prusak. Prusak. Ahí es donde se meten las células epiteliales, en el espacio de Prusak. Y ahí es el primer lugar donde se arma el colesteatoma. De ahí puede ir a todas las flechas que marcan esa dirección. Arresto el tímpano, la mastoides, erosionar el techo del tímpano, romper el escutum. Entonces, acá vemos un ejemplo, voy a poner la flechita, clásico de un colesteatoma que recién está empezando. ¿Estamos? Es esa masa con densidad cercana a las partes blandas, que en general tiene bordes netos polilobulados y que tiende a erosionar. Entonces acá tenemos un corte coronal, donde estamos viendo el epitímpano. Acá estamos viendo el mesotímpano y el hipotímpano. En el mesotímpano y hacia el epitímpano se mete el colesteatoma. En axial lo vamos a ver como se ve en el corte de arriba a la derecha. Aquí está el colesteatoma, esa pelotita con densidad cercana a las partes blandas. Y ahí podemos ver qué rompió, qué no rompió. ¿Estamos? Viendo los huesos que ha erosionado. A veces el cole puede ser mucho más extenso y erosivo, como este caso. Se ve mejor acá en axial. Todo el epitímpano, todo el adito antrum y antromastoideo tomado por el colesteatoma. Pero si comparan con la otra caja timpánica donde están los huesecillos, acá queda solo el mango del martillo en el lado izquierdo y lo demás está todo volado porque lo erosionó el colesteatoma. Y encima a este mango de martillo, ese puntito blanco que se ve acá, lo desplazó hacia adelante si comparan con el contralateral porque el colesteatoma tiene efecto de masa y destruye. Bueno, el colesteatoma, además de hacer todas esas desgracias, tiene la capacidad de recidivar. Entonces, los otorrinos menos avesados con la cirugía del oído, a la cual no se le animan tantos, te hace una mastoidectomía simple, que es hacer lo mismo que hizo el absceso de Besol, que les mostré, erosiona el muro externo del mastoide y se va. Es la cirugía menos invasiva y la más recidivante. Las mastoidectomías pueden ser, además de simples, radicales, o sea que te sacan todo, te hacen un hueco los mastoides, te lo comunican con el conducto auditivo externo y te vuelan la cadena osicular, te ponen en lugar de la membrana timpánica una fascia del músculo temporal y por dentro te ponen un reemplazo protético de la cadena osicular. Si es una modificada, si es radical directamente te sacan también la cadena osicular y te pegan la fascia esa de la membrana timpánica contra la ventana oval. Eso sería una cirugía mastoidectomía radical total, que por supuesto es la más agresiva y la menos recidivante. Muy bien. El paciente lo operaron, se fue con chocho, le fue bien con la recuperación de su colesteatoma y al año o 3 años empieza de nuevo a tener secreción maloliente, con olor a queso podrido, dicen los otorrinos, y viene porque el otorrino
no puede ver ya con la otoscopía claramente si el colesteatoma llega a estar metido en el epitímpano o hacia la zona del aditus et antrum o el antromastoideo principal, no lo ve y quiere saber si recidivo. O puede que vea él una inflamación, porque ya está complicada esa zona de colesteatoma con un otomastoides que se agregó, qué sé yo, y no puede diferenciar si es un cole o no. Entonces ahí entramos nosotros con la resonancia magnética no ecoplanar, que se usa para la recidiva de colesteatoma. ¿Mm? ¿Cómo es la forma correcta de estudiar una sospecha de recidiva de colesteatoma? Le tengo que hacer T1, T2, contraste y difusión. No ecoplanar, o EPI que se llama, con mayúscula. E, P de papa y latina, EPI. Bueno, ¿y cómo se va a ver el colesteatoma? Bueno, les cuento, en resonancia magnética normalmente el colesteatoma es isointenso en T1, no brilla en T2 y restringe en difusión porque al ser un acúmulo de células epiteliales muy denso tiene poca agua. Entonces los tumores que tienen mucha celularidad y poca agua restringen en difusión. Entonces yo voy a ver en este ejemplo que este colesteatoma, que puede tener un componente inflamatorio asociado y tener cierto brillo y heterogeneidad en T2, pero ahí tiene una parte que no brilla, restringe en difusión brillando, y cuando le hago el ADC, que es el que confirma la restricción de difusión, se va a ver oscuro. Entonces, estas dos son difusión, nada más que este es el coeficiente de difusión aparente que se hace para confirmar que esta restricción es real, porque si brillara también en ADC no es real la restricción. Entonces, uno tiene que comparar los cortes coronales, se estudia en coronal con difusión no ecoplanar el colesteatoma, y tiene que comparar los mismos cortes en toda la secuencia. Si me brillara más en T2 y realzara con contraste, tengo que pensar que puede ser un granulo de colesterol. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, iba a responder. Pensé que era una pregunta. Bueno. Bueno, entonces esas son un poco las utilidades que tenemos de distintos métodos para colesteatoma, ¿sí? El diagnóstico es otoscópico, para repasar lo conceptual. La TAC es para ver la ubicación y la extensión y el daño y el efecto de masa. La resonancia no ecoplanar con contraste sirve para para la recidiva y para diagnóstico diferencial en caso que haya dudas, si es un granuloma de colesterol o un colesteatoma, o solo tomastoiditis. Y recuerden en rezo que en T1 es isodenso, es isointenso, no brilla en T2 y no debe realzar con gadolinio tampoco, y que restringe en difusión. Doc, disculpe una pregunta. ¿Sirve la supresión grasa aquí de algo? Mira, yo la verdad que voy a decir la supresión grasa en la difusión. Sí, en las secuencias, digamos, una secuencia de supresión grasa No, para... una secuencia de flare solo no, que yo sepa, no lo he leído que lo usen. ¿Me entendés? Se van a la difusión directamente. Listo, Doc, gracias. Eventualmente podés hacerlo si vos estás queriendo diferenciar de un granuloma de colesterol, ¿me entendés? Pero te quiero decir que tengamos en cuenta que la resonancia tiene mucho menos resolución en espesor de corte si vos la comparás con la TAC. Por eso en oído se usa mucho TAC, porque llega a cortes muy finitos, porque son estructuras muy pequeñas. Y la reso queda un poco restringida, digamos, a lo que es neurinoma del acústico, tumores, meningioma, etcétera, y recidiva de cole. Con difusión no ecoplanar. Esa es la técnica que se usa, ¿sí? Yo no he escuchado que usen la supresión grasa como método diagnóstico diferencial. Gracias, Doc. Bueno, la tímpanoesclerosis. Acuérdense de esto, que también existe. No la confundan con la otoesclerosis. A veces cuando los pacientes tienen otomastoiditis crónica, de hecho este paciente la tiene, fíjense que incluso en el lado derecho, aquí, ya tiene hecho mastoidectomía, tiene un implante coclear que está dentro de la rampa coclear, que es estos electrodos brillantes que se ven acá, y tiene engrosamiento mucoso y tiene esta calcificación en el oído medio. Y del otro lado también tiene una calcificación, acá tiene una mastoidectomía simple, tiene bastante calcificación. Cuando están calcificados dentro de la caja timpánica, eso es tímpanoesclerosis y habla de una cronicidad de un proceso, que también lo pueden ver y no se asusten, ¿sí?
Eso es timpanoesclerosis. Bueno, muchas veces hay pacientes que tienen reemplazo protético de la cadena osicular. Es el caso de pacientes que han tenido una otoesclerosis, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Cuando la otoesclerosis es de la ventana oval, es porque en ese lugar donde la platina del estribo que les expliqué al principio que bombeaba, se ha generado una exostosis, es decir, un proceso proliferativo óseo benigno, calcificante, que termina fijando a la platina del estribo, como que la ancla y se tapa la ventana oval, entonces eso se llama autoesclerosis fenestral. Acá es muy sutil, ¿no? Yo esto ya, pero les quiero mostrar en este sector, delante de la punta de la flecha, muy chiquitito, hay como una desmineralización que paradójicamente tiene como una proliferación ósea que tapa la ventana oval. Entonces los cirujanos otorrinolaringológicos es como que la desanclan a la platina del estribo, sacan el estribo y le ponen una prótesis de reemplazo del estribo, que puede ser un palito con punta, tiene distintas formas. Pero nosotros en general lo vamos a ver más denso y lo que tenemos que ver es que esté adecuadamente colocada como aquí en el nicho de la ventana oval. Y esa prótesis la conectan con el resto de la cadena osicular y funciona. A veces también es recidiva de la autoesclerosis fenestral y se vuelven las prótesis a tapar. Por ejemplo, acá tenemos una prótesis, miren qué brillante que está la prótesis esta, y cómo ha recidivado la exostosis ahí y la ventana oval está chiquita. Entonces te la vuelve a anclar y tenés que reoperar. La ventana oval normal para los chicos que están en primero, cuando veíamos las estructuras de la pared interna de la caja timpánica, la que tenía 6 caras, decíamos que tenía el septo óseo del semicircular horizontal, la pancita de la embarazada, y entre los dos viene que es la ventana oval. Normalmente es así, se ve oscurita y tiene que medir 2 milímetros. Aquí está más chiquita y tiene los bordes blancos y exostóxicos que la están disminuyendo. Fíjese acá cómo está tapada la ventana oval porque hay una otoesclerosis fenestral, que se llama fenestral por la fenestra de la ventana, digamos, ¿no? Así se llama. Bien. Hay otras técnicas quirúrgicas que se usan, que pueden ser tallar el yunque e interponerlo, como es acá es donde mejor se ve, interponerlo en la cadena osicular sin usar prótesis artificiales. Yo, la verdad que he visto muy poco y en día casi todo el mundo usa prótesis. Bien, vamos entrando entonces en la otoesclerosis. La otoesclerosis es un fenómeno que se asocia a algunas cromosomopatías y algunas alteraciones enzimáticas, pero básicamente es como un proceso de desosificación, como la osteoporosis, supongamos, y reosificación, ¿sí? Más densa de lo habitual. Casi siempre los agarramos a los pacientes porque ya tienen mucha clínica en su fase de reabsorción ósea. Entonces nosotros lo vamos a ver disminuida a la densidad del hueso pericoclear. Este proceso de desosificación y reabsorción ósea en esta fase se llama otoespongiosis. Y en la fase más tardía de la otoesclerosis se llama otoesclerosis verdadera, digamos. O sea que tiene dos fases, otoespongiótica y otoesclerótica pura. Acá estamos viendo la fase otoespongiótica. La otoesclerótica pura es muy difícil que la veamos porque como se pone tan denso y el hueso pericoclear de por sí es muy denso, es raro que lo veamos, ¿sí? Entonces los otorrinos nos piden que nosotros le hagamos el diagnóstico de la otoespongiosis, de la otoesclerosis en realidad, y la ponen en distintos grados. Si es pequeña, focal, cerca de la ventana oval, es de tipo 1, si rodea una rampa coclear tipo 2, si rodea más de 2 rampas tipo 3. Bueno, en este caso es muy avanzada de otoesclerosis. Fíjense que acá alrededor de la cóclea todo el hueso está gris, desflecado, y alrededor del vestíbulo también, en los dos lados. O sea que estamos frente a una otoesclerosis en fase otoespongiótica avanzada. También habíamos hablado que podía tomarte la ventana oval. Fíjese como las dos ventanas ovales acá están tapadas con obliteración cálcica laminar, quedó anclado el estribo
este caso no veo la reabsorción ósea, sino que veo la fase esclerótica. En la ventana oval es más fácil de ver la fase esclerótica que en la retrofenestral, porque hay, además de una fase autoespongiótica y una fase autoesclerótica pura, una división en autoesclerosis fenestral de la ventana oval o retrofenestral, que sería la autoesclerosis pericoclear. ¿Y por qué es importante esta última división? Porque la primera, la fenestral, da una hipoacusia conductiva y la segunda da una neuroperceptiva, que eso con la audiometría los otorrinos saben qué tipo de hipoacusia es. Entonces, si a usted le mandan un paciente que tiene una hipoacusia conductiva, tienen que pensar que el problema está desde la oreja hasta la ventana oval inclusive, porque tengo una osteoma en el CAE, un tapón de cera, una colesteatoma, una disfunción tubulotimpánica, una luxación de la cadena circular después de un trauma, una otoesclerosis fenestral. ¿Se entiende? Mientras que si el problema está de la ventana oval para adentro, te van a mandar una hipoacusia neurosensorial. Entonces tenés que buscar de la ventana oval para adentro. Otoesclerosis retrofenestral o pericoclear, neurinoma del acústico, etc. ¿Mm? Bueno, el tema de saliendo de la autoesclerosis, ¿hay alguna pregunta de esto? Hola. No, Doc. Bueno, después creo que tengo unos ejemplos de autoesclerosis más leve que los que les mostré. El tema de las fracturas, lo menciono acá porque las fracturas, en el marco del trauma, siempre que ustedes tengan un traumatismo de cráneo y tengan las celdas mastoideas ocupadas, que bueno, por ahí el paciente puede tener un otomastoide y tener un trauma de cráneo, pero préstenle atención en los cortes finos al peñasco porque a veces es difícil ver el trazo de fractura. En este caso, acá hay una solución de continuidad de la cortical en la tabla externa de la mastoides. ¿Vieron la flechita? Sí. Ahí no la veo yo. A ver. Ahí Ahí. apareció. Ahí apareció. Y este sigue por acá el trazo. Va por acá, por acá, por acá. Como este trazo de fractura es paralelo al eje principal del peñasco, de la pirámide, esto, se llama longitudinal. Si fuera así, en este sentido de atrás para adelante, sería transversa. Y en general la mayoría son mixtas, tienen un componente transverso y un componente longitudinal. No obstante, muchos dicen que es más frecuente la longitudinal. ¿Por qué les hago esta división? Porque la fractura longitudinal puede producir luxación de los huesos, de los osículos de la caja timpánica. Ustedes acuérdense que los osículos, el martillo, el estribo y el yunque, están agarraditos por unos tendoncitos finitos, están como una pareja bailando que está colgando dentro de un ático con unas hojitas. Entonces, son vulnerables de ser luxables. De hecho, la mayor luxación generalmente suele ser del yunque. Entonces, en este caso, que el trazo fue longitudinal, fíjense que los osículos ya no tienen la disposición del cono y la bocha de lado. Acá está la bocha y el cono está apuntando por otro lado. Acá hay una luxación de la cadena osicular secundaria, una fractura transversa del peñasco, con ocupación de la celda mastoidea seguramente por sangre. Y además, el nervio facial, este que les mostré, que tenía una porción dentro del conducto auditivo interno, una laberíntica y una timpánica y una mastoidea, la parte timpánica es esta que va acá. Me voy a quedar quieto con la flecha. Es esta que va acá, la timpánica. Se ve perfectamente en la tag de oído. Miren, acá les voy a mostrar. Este es el conducto auditivo interno. ¿Se ve la flechita en el conducto auditivo interno ahora? Sí. Ahí. Esta es la parte laberíntica. Acá está la rodilla y después para atrás sale, acá no lo vemos, pero acá sí, la parte timpánica del facial. El conducto del acueducto de Falopio. Y como el trazo de fractura lo atraviesa, puede haber edema, hematoma en el perineuro, contusión nerviosa, ruptura parcial o neurorexis, o sea que se rompa el todo el nervio facial. Entonces, si el paciente tiene parálisis facial, puede que sea porque la fractura longitudinal del peñasco le afectó a la parte timpánica del facial.
En cambio, los trazos de fractura transversos, que les había dicho que van de atrás para adelante, en lugar de dar estas cosas, lo que suelen dar es fístulas de líquidos, fístulas pericocleares. Yo les dije que todo este espacio que nosotros vemos óseo está lleno de membrana y también tiene líquido. Entonces, si usted tiene un trazo de fractura que atraviesa esto así, hay que fijarse porque pueden dar fístula de la perilinfa o la endolinfa hacia el oído y el paciente va a tener pérdida de líquido, pérdida de líquido, pérdida de líquido. Que también es una puerta de entrada para infección y hay que cubrirlo al paciente y después ver qué se hace con esa pérdida, si llegas a ir, si hay que operar, poner un parche, etc. Acá tenemos otro ejemplo de fractura longitudinal del peñasco. Fíjense, acá se ve mucho más claramente el trazo. También hay hemotímpano y ocupación de células mastoideas por sangre. Bueno. Respecto a los tumores de fosa posterior, ya no estamos yendo más hacia adentro, podemos tener en el ángulo pontocerebeloso, que es el ángulo entre el puente, por eso se llama ponto de la protuberancia, el puente que une los dos hemisferios cerebelosos, la protuberancia, y el hemisferio cerebeloso hacen el ángulo pontocerebeloso acá, normal, ¿no? Y acá ocupado. De acá desemboca el conducto auditivo interno, por eso es importante en las imágenes de oído valorar el ángulo pontocerebeloso. Acá tenemos una masa tumoral, está con contraste, realza. Lo primero que tengo que pensar por esa ubicación es que puede ser un meningioma. Para esto, la resonancia magnética es más sensible en ver un signo importante en el meningioma, que es el signo de la cola, que yo se lo voy a mostrar. ¿Sí? Que es nada más y nada menos que el tumor de la meninge. Como meningioma suele también infiltrar parte de la meninge adyacente y se ve como una colita de la meninge engrosada que realza también con el contraste que se ve en la resonancia. El otro tumor, que es el que nos importa a nosotros y que hay que hacer el ángulo diferencial en el ángulo pontocerebeloso, acá está el ángulo pontocerebeloso con resonancia normal, como les decía, la protuberancia y el hemisferio cerebeloso, el ángulo pontocerebeloso totalmente ocupado por esta masa, que comprime e impronta al pedúnculo cerebeloso medio, que es parte sale de la protuberancia, y aparte del hemisferio cerebeloso. Y que tiene también, siguiendo con el tema de los helados, la forma de un cono y una bocha. ¿Por qué? Porque se origina en el nervio que está dentro, el nervio coclear que está dentro del conducto auditivo interno y sale hacia el ángulo pontocerebeloso. Entonces tiene esa clásica forma de bocha de helado y cucurucho de helado. Pero cuidado, porque a veces puede ser más chiquito. Entonces puede solamente tomar el conducto auditivo interno y el contraste en resonancia magnética lo realza de una manera intensa, como se ve en estos ejemplos. Por eso sí o sí hay que hacer con contraste la resonancia con un sospecha neurinoma del acústico, que también al paciente le va a dar una sordera neurosensorial, porque va de la ventana oval para adentro el problema. Y acá puede ser tan chiquito que puedo llegar a tener un conducto auditivo interno de tamaño normal y si no le hago contraste puedo no verlo, que realce, como está realzando en la flecha blanca ahí de abajo, dentro del conducto auditivo interno, una bochita redonda que es un neurinoma chiquito del acústico. Acá está el meningioma con resonancia magnética, también realzando de manera intensa, y la colita de la meninge infiltrada, que es el signo de la cola del meningioma. Diagnósticos diferenciales de tumores. También les dije que el contraste, en este caso no en resonancia sino en tomografía, se usaba en el glomus yugular. ¿Qué son los glomus? Son tumores del sistema APUT. ¿Se acuerdan del sistema APUT? Esas celulitas neuroendocrinas que andan dando vuelta en el seno carotidio, en varios lugares de la anatomía, y también están en la fosa yugular, y también están en la pared interna de la caja timpánica, o sea que hay un glomus tympanicum. Yo he visto 4 casos en mi vida, pero bueno, está. ¿Y cuál es la característica del glomus yugular? Es un tumor hipervascular. Entonces, cuando el otorrino hace la otoscopía, ve eso que se ve ahí abajo a la izquierda rosado. Ve una masa, a través de la membrana timpánica, ve una masa hipervascular. Y si yo tengo una masa hipervascular, tengo varias posibilidades. Pero una que tengo que descartar es el glomus yugular, que es este caso que les muestro acá. En este caso, con resonancia magnética y con contraste paramagnético, realza de una manera impresionante el glomus yugular. Esta es una fosa yugular normal, que es como si fuese una cavidad en la base del cráneo donde viene la yugular y hace como una rodilla, después el seno sigmoides y después se va al seno transverso. Esta es la fosa yugular normal. ¿La ven con la flecha ahí? Sí, doc. Y de este otro lado, Sí, doc.
totalmente amplia e irregular la fosa yugular. En la TAC lo van a ver también amplio y irregular, y si le hacen contraste se incendia. Esa es la característica del glomus yugular. Fíjense en la TAC, una fosa yugular normal, en coronal, y acá está toda amplia, destruida, y realza con contraste en un glómulo yugular, y se mete a la caja timpánica. Este es un tumor grande, ¿no? Estos tumores hay que embolizarlos primero antes de operarlos. Acá hay un cateterismo embolizando la arteria que nutre a ese glomus yugular. ¿Mm? Pero cuidado, porque todas las masas vasculares no necesariamente son un glomus. ¿Y saben por qué va el paciente al otorrino? Porque tiene o hipoacusia conductiva, porque le está invadiendo ahí la caja timpánica, o porque tiene tinnitus, ruidos, todo el tiempo, por lo hipervascular que son esos tumores, como el glomus yugular. Pero puede ocurrir que estructuras vasculares que tienen un recorrido, en una porción de su recorrido intrapetroso, que son la yugular y la carótida, no estén adecuadamente separadas por el septo óseo normal de la caja timpánica y también den un tumor vascular que produce tinnitus. En este caso, vemos la carótida normal en el ápex del peñasco derecho, con su perfecto septo óseo normal, ¿sí? Que la separa de la caja timpánica. ¿Mm? Mírenla de este otro lado. Le falta el septo óseo y se metió dentro de la caja timpánica. Y esto es una variante normal, pero tiene la carótida dentro del oído el paciente. Le hace ruido, le da tinito, le da hipoacusia y ven una masa vascular. Igual si a alguien se le ocurre ponerle un tubo de timpanostomía y perforarle la membrana timpánica y yo puesta la carótida porque es una catástrofe. Pero es una variante lo normal. También puede pasar con la fosa yugular eso, que la yugular sea dehiscente o prominente y se meta a la caja timpánica. ¿Ok? Bueno, este es un caso de displasia fibrosa que está tomando toda la base del cráneo y está estrechando las cavidades y además se asocia a una malformación de oído interno. Déjenme que vea una cosa. Nos fuimos en la hora, me parece, ¿no? Creo que tenemos que parar acá, chicos. ¿Por qué? No, ¿Eh? ¿Quieren que siga? sí, sigamos, sigamos. Bueno. Entonces entramos en el último tema prácticamente, que es complicadito. Supongo que el archivo primer año hasta ahora fue todo sencillo. ¿O no? No contesta nadie. Bueno. Las malformaciones cocleares. Como les decía, el oído interno, a diferencia del medio y el externo, tiene otro origen embriológico. ¿Mm? Entonces se arma primero una cavidad que luego se infiltra por células nerviosas y se va armando todo el órgano de corte y la cavidad coclear. Y acá estamos viendo las distintas etapas en los gráficos de la derecha de cómo se va afectando la formación de la cóclea, del vestíbulo y de los semicirculares. Y de acuerdo al momento en el cual la injuria detiene al desarrollo embriológico, ya sea una injuria externa o genética, se producen las distintas malformaciones del oído. Cuando no hay nada de oído interno, no hay ni cóclea ni vestíbulo, se llama Mitchell. Deformidad de Mitchell se llama así. Ha habido muchas clasificaciones, les advierto, ¿no? Antes todas las malformaciones de oído interno se llamaban Mondini, como es la de abajo, que ya les voy a explicar. Pero ahora ya no es así. Hay una clasificación de Cenaroglu y un montón. En general casi todo el mundo ahora usa esa. Ya dejaron de usar el Mondini y le usan el Cenaroglu. No hay nada, es deformidad de Mitchell, vas a ver el conducto auditivo interno nomás. La aplasia coclear, donde no hay cóclea, pero hay vestíbulo. La cavidad común, que es una cavidad junta, el vestíbulo y la cóclea en una sola cavidad, no tienen, es a la altura de la cuarta semana del desarrollo embriológico. La hipoplasia coclear, donde hay una cóclea y vestíbulo separados, pero son chiquitos. Y esto de que les había hablado de las 2 vueltas y media de la rampa coclear, cuando se detiene, esas 2 vueltas y media que tiene que hacer se llama partición incompleta. Y puede ser tipo 1 o tipo 2. ¿Cómo la diferencio? Lo más fácil es porque la tipo 2 se asocia a una dilatación del acueducto vestibular, que ya les voy a explicar quién es el acueducto vestibular.
Cuando yo les mostré al principio un gráfico donde les decía que nosotros veíamos lo óseo, pero el contenido no lo veíamos porque tenía líquido y tenía toda una estructura membranosa que lo remedaba, ese conducto que sale hacia el espacio subdural, que es el acueducto vestibular y que equilibra las presiones del ecto y la endolinfa, es un conductito muy finito que sale hacia atrás, cuya parte central mide 0,2 milímetros y cuyo foramen de apertura se acepta como mucho hasta, hasta 10 milímetros de tamaño. Es como una trompeta que se abre que termina hacia el espacio subdural en la parte posterior de la P del peñasco. Muy bien, ese acueducto vestibular es el que está bien dilatado en la partición incompleta tipo 2. Mientras que en la partición incompleta tipo 1 lo que falta es el modiolo y la cóclea. Tiene una cavidad quística y tiene como un esbozo de la primera rampa nomás, como se ve acá en el gráfico. En la otra, además de tener esa alteración, tiene el acueducto vestibular grande. Es lo que más simple se me ocurre para recordarlo. Acá tenemos un Mitchell, donde no hay nada, está todo blanco, no hay cóclea, no hay vestíbulo, no hay semicirculares. Acá hay una aplasia coclear, donde se ve, en este caso, se ve solamente el vestíbulo semicircular horizontal, pero la cóclea no está. Esa es la foto. Y esto, a ver si me funciona, che. Ah, sí. Uy. Es una hipoplasia cócleo-vestibular, donde están más chiquitos que lo habitual. En el derecho es quístico e hipoplásico. ¿Sí? Miren el vestíbulo ese que es más chiquito que lo habitual. Y es la hipoplasia. Voy a ver si puedo ver acá. No, tengo otras imágenes donde lo voy a mostrar mejor el acueducto vestibular. Bien. Acá se ve una primera rampa hipoplásica, se ve nada más que esto. No se ve mucho más que eso. Para que se me pasa la imagen, a ver. Esta es una cavidad común, cuando el vestíbulo y la cóclea confluyen en una sola cavidad. No hay nada más que esto. Esto es una cavidad común. Si volvemos a la clasificación, ay no, no me toma. Acuérdense que es esta. Los hago volver porque por ahí las imágenes que puse no siguen el mismo orden que la evolución de la embriología. Pero acuérdense que era el Mitchell, la aplasia coclear, la cavidad común, la hipoplasia y después vienen las particiones incompletas que son más sutiles. A ver si podemos ver bien este. Espérate. Miren lo que es el vestíbulo acá. Ahí, muy chiquitito. Es más, tiene el conducto auditivo interno hipoplásico, si lo comparan con el del otro lado, ¿sí? Y solamente un esbozo de la primera rampa coclear nada más. Cuando yo tengo esto, acá hay que tomar una decisión muy importante con este oído, porque hay que ver si tiene nervio coclear. Porque de acuerdo a eso es el tipo de implante coclear que le van a tener que poner. Si se lo ponen aquí, o se lo tienen que poner se lo ponen acá con un implante coclear común o se lo ponen en el sistema nervioso central directamente, con un cable que va al tronco cerebral. A ver, esta es una partición incompleta con hipoplasia, donde se ve en el lado derecho, aquí, que no tengo las 2 vueltas y media de la cóclea. Acá. ¿La ven en la foto ahí? Hola. Sí, Doc. Bueno, Doc. comparen esta con esta que está acá, en el gráfico. Es lo mismo, nada más que al revés. O sea, el gráfico no está dado vuelta. ¿Se entiende? Y el vestíbulo en general y los semicirculares tienen sus anomalías. La crura esta es normal y esta está más ancha que lo habitual. O sea, es cócleo vestibular la malformación. Y miren el vestíbulo, cómo está anormal y como bulboso, digamos, no tiene la morfología habitual. Esta imagen del vestíbulo y el semicircular horizontal, siempre se la he dicho a más de uno de ustedes, es la imagen de la cartera de mujer, que en Axel se ve así. Este es el vestíbulo y el semicircular horizontal. Esto es normal, esto no.
Acá está confluyendo el semicírculo horizontal probablemente con un vestíbulo que está mal formado. Este conductito que va acá es el acueducto vestibular. Ya acuérdense esta imagen porque ya la van a ver patológica en un rato. Incompletas. Quiero ver si tenemos, perdón, tipo 2. Era que se llamaba el Mondini verdadero. ¿Qué tenía el Mondini verdadero? La partición incompleta, el gráfico, un vestíbulo dismórfico pequeño y un acueducto vestibular grande. ¿Mm? Vamos a ver si nos ayuda la imagen. Bueno, miren. Vamos a ver el lado normal primero. Primera rampa, segunda rampa y ápice de una cóclea normal, conducto auditivo interno, vestíbulo, el vestíbulo con su imagen de cartera de mujer, la rampa, las cruras del semicircular superior y el posterior. ¿Mm? Perfecto. En este caso el acueducto vestibular casi ni se ve porque es tan finito que es ese que va ahí, ese puntito chiquitito que está ahí. Ni se ve casi. Y en el otro lado tenemos la partición incompleta porque la cóclea no tiene las 2,5 vueltas, tiene una primera rampa y una segunda que coalesce con el ápice, no hay segunda y ápice bien claramente definidos. El vestíbulo es bastante normal, pero el acueducto vestibular de este lado, está dilatado. Y fíjense, esta dilatación es igual a la del gráfico acá, con un vestíbulo chiquitito. ¿Mm? En este caso no tiene el vestíbulo chiquito, pero tiene dilatado. Entonces, cuando yo tengo una partición incompleta y un acueducto vestibular grande, estoy en una partición incompleta tipo 2. O el verdadero Mondini. Este sí es el verdadero Mondini. Bueno, volvemos al gráfico este que les decía. ¿Se acuerdan? Ahora a ver si lo podemos aclarar un poquito más. Acá está la membrana timpánica, el martillo, el yunque, el estribo, la ventana oval, todo el sistema del caracol, la cóclea, óseo y lo celeste, que es lo membranoso. Y acá está el vestíbulo, que a su vez tiene dos, el utrículo y el sáculo, semicirculares. Y este que va, el acueducto vestibular con el saco endolinfático que se llama. Si yo produzco un bombeo de esto a través de la ventana oval en un sistema cerrado, estalla, pero esto no estalla porque acá tiene la ventana redonda. Yo no se la he mostrado, ya la vamos a ver en anatomía en otro momento. A algunos de ustedes sí se la he mostrado, pero para tener como recuerdo, la ventana redonda es más chiquita que la oval y va atrás y abajo con respecto a la ventana oval. Más abajo y más atrás que la redonda. La dilatación del acueducto vestibular puede darse en malformación del oído interno separada y sola, únicamente dilatado del acueducto vestibular. Y es lo que dice acá. Explica el 7% de las sorderas neurosensoriales, suelen asociarse a vértigo. Y se considera dilatado si mide más de 2 milímetros en la porción media. Algunos son más severos y dicen más de 0,8. Otros, para ser más contundentes, dicen 1 es el límite en la parte media del acueducto vestibular y en el foramen de apertura 10 milímetros. Y cuando vos tenés dilatado el acueducto vestibular, tenés riesgo, si le haces una cirugía de implante o una cosa así, de que tengas una fístula de líquido cefalorraquídeo. Bueno, acá hay un acueducto vestibular normal que tiene esa forma de trompeta que se abre hacia atrás, hacia el espacio de la fosa cerebral posterior. Esta es la trompetita. Y acá es un acueducto vestibular deformado y amplio. Agrandamiento del acueducto vestibular. Esto se puede ver solo y aislado, sin que tenga ninguna otra malformación asociada acá. Y puede ser causa de sordera neurosensorial. Acá hay un aumento del acueducto vestibular bilateral en una niña de 6 años con hipoacusia neurosensorial y vértigo. Acá está el acueducto vestibular amplio, el acueducto vestibular amplio. Acueducto vestibular amplio, en su porción media también. Este acueducto normalmente va hacia el vestíbulo, ¿saben? Y bueno, acá tenía que mencionarles también que existen alteraciones que dan vértigo y que no necesariamente son malformativas, sino la laberintitis. Cuando uno de chico recibió aminoglucósidos o tuvo una meningitis o una virosis que le atacó el laberinto óseo, le dio una laberintitis, asociado a veces a una otitis, puede que ese laberinto óseo se calcifique y se osifique.
entonces se da la laberintitis osificante. ¿Y cómo se ve? Bueno, ¿cómo se ve esto? Esto es una cóclea normal, ¿m? Una cóclea normal aquí, y esta es una cóclea osificada, una laberintitis osificante. Se ve acá la primera rampa coclear, pero calcificada. Se ve la segunda y parte del ápice y la primera, pero están calcificados. Esto es una laberintitis osificante. Quería mostrar este ejemplo que ya uno de ustedes, creo que fue Miguel, no me acuerdo en este momento quién, hizo el diagnóstico de una laberintitis osificante. Acá tienen un coronal de una laberintitis osificante, la cóclea normal, y aquí la cóclea osificada. Laberintitis osificante, ¿sí? Como causa de sordera. Ese conducto auditivo interno que vimos hipoplásico, se considera que cuando mide menos de 2 milímetros, el conducto auditivo interno es hipoplásico y hay que buscar si hay nervio coclear, que eso se hace con resonancia magnética. Nosotros desarrollamos un protocolo que copiamos, por supuesto, la bibliografía internacional para buscar el CAI y a veces nos hace parir, porque a veces es difícil de verlo. Pero normalmente uno tiene que hacer, cuando tiene un conducto auditivo hipoplásico o buscan si hay nervio coclear, es fundamental hacer cortes puros perpendiculares al CAI finos con resonancia magnética en T2 pesado, que algunas veces no me dan bolilla con eso. Es muy importante. Ya en otro momento voy a ver si para la próxima clase les muestro eso. Muy bien. No doy más y calculo que ustedes tampoco. Hemos terminado, chicos. Preguntas. Genial, Doc. Excelente, Doc. Gracias. Tengo una consulta técnica, Doc, que por ahí los licenciados nos suelen hacer a los resis o a nosotros. El tema de los pacientes que tienen implantes cocleares o cirugías, ¿hay problema con que los metamos al resonador? ¿Esos pacientes tienen indicación o está contraindicado? Sí, el implante coclear no puede entrar al resonador, salvo algunos que especifican y tienen que especificar la marca, los tipos, y hay que buscar en internet la marca y el modelo a ver si puede entrar o no el resonador. Le digo porque ya nos pasó hace un par de meses atrás con un paciente. Bien, perfecto. ¿Mm? La consulta que nos habían hecho era si un paciente tenían que hacer un rezo de rodilla y se Ahí había ya no es con- lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo el rezo de rodilla que el rezo de cerebro o de cuello para un implante. Bien. Ya ahí no hay mucho problema. Bien. En ese caso, digamos, no estaría tan Ujú. contraindicado. No estaría Perfecto. Pero yo, viste, siempre por las dudas soy cauto y Por las dudas no. prefiero consultar. Y no, consultar porque después sabes el despiole que sale Claro. $30.000 un implante, el aparato solo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Doc, yo tengo una pregunta. El otro día Miguel también presentó un casito muy acertadamente, si no me equivoco, de un Mondini, y él Sí. nos sugirió, no sé si lo había hablado con usted, que lo hagamos descriptivo, que no lo caractericemos como Mitchell, como Mondini. Habíamos tenido ahí un debate sobre eso. Sí, yo me animo a ponerlo, pero bueno, con que le pongas malformación de oído interno y lo describas, el otorrino sabrá. A mí me parece que, a ver, qué gran tema que planteas vos, Dios mío, me encanta. Son estilos, ¿viste, Doc? Yo creo que la imagen en muchos casos define. Es más, eh, cuando vos ves instituciones de salud que tienen un nivel medio bajo en su calidad prestacional, la buena calidad del método por imágenes le da un plus muy importante. Entonces lo da cuando hace el diagnóstico. Yo creo que si uno tiene elementos objetivos para hacer un diagnóstico, lo tiene que poner y lo tiene que firmar. ¿Me entiendes? Yo escucho, a lo mejor ustedes, no sé si han estado, seguramente que sí, como hicieron el año previo en instituciones polivalentes, pero yo estoy en instituciones polivalentes y yo escucho la queja de los médicos cuando le mandan informes solo descriptivos. ¿Me entiendes? Porque de alguna manera es lavarse las manos. Si vos tenés certeza, lo tenés que poner. Y si no lo tenés, sí. Me parece que tenés que ser. Y a veces le pones como una primera posibilidad diagnóstica. O a veces le pones 2 o 3 posibilidades diagnósticas. Yo me he formado en esa línea. Son estilos, ¿vieron?
Yo creo que cuando uno puede... A ver, te voy a dar un ejemplo. Vos tenés un tumor de dermoide en el ovario. ¿Le tenés que poner dermoide? Puede ser un teratoma, una cosa así. Bueno, si tiene calcio, si vos le ves que tiene remolinado una estructura como pelo, y le podés poner teratoma. Ahora puede ser un teratoma, un teratocarcinoma. Entonces yo le pongo teratoma versus teratocea. ¿Me entiendes? Puede ser contundente. Y hay veces que no puede ser contundente. Pero yo creo que cuando uno puede, ayuda mucho al paciente y al médico. Perfecto. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sabes por qué si no, Doc, te digo esto? Porque si no es como que es una cuestión de que todos nos cuidamos para no definir nada, ¿no? Y la gente gira, gira y gira por los hospitales sin que les resuelvan los problemas. Y bueno, si vos tenés la posibilidad de darle una mano y estás seguro, se tenés que jugar. Bueno, les mando un abrazo, chicos, nos vemos. Bueno, Doc, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Gracias, Doc. Chao, chao. Gracias, Doc.